Bienvenidos a la primera entrega de Diálogos con la Justicia 2020. Es un gusto contar con ustedes en este ya tradicional espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial, las dinámicas y los avances en el país y en el mundo. Los invitamos a que permanezcan conectados con nosotros durante esta hora a través de nuestro sitio web de la Corte Suprema de Justicia y por nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, @Corte Suprema J. El tema de hoy, la responsabilidad civil en materia de derecho privado y la inteligencia artificial. Como introducción a este primer diálogo, empecemos con un video sobre la implementación concreta de un expediente virtual que nos hace soñar con el ingreso del Poder Judicial colombiano a la revolución digital y a la inteligencia artificial ya presentes en casi todas las facetas de nuestras sociedades. Veamos al juez segundo de pequeñas causas de Barranquilla, doctor Juan Miguel Mercado Toledo. Desde el día 8 de julio del año 2019, en el Distrito Judicial de la ciudad de Barranquilla, por iniciativa de los jueces municipales de pequeñas causas laborales, el director seccional doctor Carlos Guzmán y el Consejo Seccional de la Judicatura, hemos venido implementando el denominado expediente virtual bajo la política cero papel. Expediente virtual que se fundamenta en lo establecido en el artículo 122 del Código General del Proceso y lo constituye en cada una de las actuaciones que se encuentran reflejadas a través del aplicativo Justicia Siglo XXI Web o el denominado TIVA. La iniciativa surgió luego de estudiar a fondo esta plataforma y evidenciar que el mismo permite no solo el ingreso al Registro Nacional de Personas Emplazadas y la creación de los estados correspondientes, pues a raíz de las capacitaciones que tuvimos en la dirección en el Distrito Judicial de la ciudad de Barranquilla, evidenciamos que el mismo permite la implementación de un verdadero expediente virtual. Como ventaja del expediente virtual, tenemos que el mismo permite la consulta las 24 horas, los 7 días de la semana del expediente, siempre y cuando la persona cuente con un dispositivo con acceso a Internet. A este expediente podrán acceder los abogados, las partes, los intervinientes, los procuradores delegados para asuntos laborales, así como cualquier otra persona interesada en las resultas del proceso, garantizando así la publicidad, el debido proceso y derecho de defensa. Asimismo, se permite el impulso a través del correo electrónico, pues este aplicativo TIVA se encuentra conectado con el correo institucional con el que cuentan cada uno de los despachos judiciales. Otra de las ventajas es la consulta de cada una de las sentencias a través de un link que se genera una vez esta es proferida y cargada en la nube con la que cuenta el despacho judicial. Como experiencias exitosas del expediente virtual, tenemos que se han acortado los trámites judiciales para nosotros los funcionarios judiciales, pues tenemos casos en los cuales se han proferido sentencias en un término no mayor a 30 días después de haberse radicado la demanda. Como ventajas para las partes y los abogados, tenemos que se les permite la consulta los 24 horas, los 7 días de la semana a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet, permitiéndose a su vez el impulso del proceso a través del correo electrónico registrado dirigido a las cuentas de correo institucionales de cada uno de los despachos judiciales. Por último, aprovechando esta oportunidad, quisiera invitarlos a que se sumen a esta iniciativa que permite para nosotros los funcionarios judiciales un mayor control de los procesos a nuestro cargo y para los ciudadanos una pronta resolución de sus conflictos. Muchas gracias.
Saludamos iniciativas personales e institucionales como esta que acaba de ver del doctor Juan Miguel Mercado Toledo, juez de pequeñas causas de Barranquilla. Y en el set saludamos a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctores Luis Armando Tolosa Villabona, presidente de la Sala de Casación Civil, y al doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Civil. Los acompañan en la mesa principal los doctores Aude Denisot, profesora de la Universidad Le Mans de Francia, titular de la Agregación de Derecho Privado, doctorado en Derecho Privado de la Universidad París I, exalumna de la Escuela Normal Superior de Cacham, titular de la Agregación de Economía y Gestión. Ha sido profesora en la Universidad de Cergy-Pontoise y asistente en la Universidad de París I, redactora de la crónica Legislación Francesa en la Revista Trimestral de Derecho Civil de Francia. Cuenta con varias publicaciones en materia de derecho civil y comercial en diversos libros y revistas en Francia y en el extranjero. Es un gusto tenerla con nosotros. También saludamos al doctor Daniel Castaño, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster y doctor en Derecho de la Universidad de California, Berkeley. Profesor de Derecho y director del Centro para la Ética y la Transformación Digital de la Universidad Externado de Colombia, abogado y consultor independiente en Derecho, Tecnología y Ética Judicial. Doctor Luis Armando Tolosa, buenas tardes. Muchas gracias, Germán, a todos los internautas que se encuentran en la red, a todos los funcionarios de la rama judicial, a los señores jueces, a los señores magistrados, a todos los empleados del Poder Judicial, a los académicos que se encuentran en la red en este instante o que se incorporan pasada esta charla que tenemos hoy, y a quienes se encuentran aquí presentes en esta sala. Un buen saludo para todos ustedes. Un saludo muy especial a nuestros invitados que tenemos acá, empezando aquí por el doctor Haroldo Wilson Quiroz, quien siempre nos está liderando en todos estos diálogos que hemos tenido ya durante varios años, al equipo de comunicaciones y por supuesto a nuestros importantes invitados que tenemos hoy, a la doctora Aude, profesora francesa bien reconocida, y al profesor de la Universidad Externado, el doctor Daniel Castaño. El tema que procuramos plantear hoy a nuestros internautas y seguidores de este programa versa esencialmente sobre una de las fuentes obligacionales más importantes en el derecho, tanto justinianeo, el derecho feudal y el derecho contemporáneo, la responsabilidad. Tema que de crecimiento día a día. Todos sabemos que como fuente obligacional tiene unos elementos básicos, sobre ellos y sobre las incidencias actuales van a dialogar nuestros invitados. Una conducta antijurídica, un comportamiento como primer elemento. El segundo gran elemento que conocemos nosotros que estructura la responsabilidad como fuente obligacional, se encuentra el daño y el consecuencial perjuicio. Por otra parte, tenemos el nexo de causalidad como elementos básicos en los cuales los académicos tenemos algunos acuerdos, con algunas críticas que tiene el derecho contemporáneo y unas nuevas reinterpretaciones sobre el problema del nexo causal, sobre el problema del daño y perjuicio y todo el avance que tienen derechos fundamentales. Hay otro elemento muy polémico que tiene que ver con el tema de la culpabilidad, que ha dado lugar al asentamiento de dos grandes visiones, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Desde esa perspectiva y sobre todo en este marco y en relación con la inteligencia artificial, los profesores nos van a abordar esta temática de nuestros académicos y estudiosos del tema, y la doctora va a hacer énfasis especial con relación al derecho francés. El derecho francés,
el Código Napoleónico, la gran contribución que nos ha realizado, código del cual en América Latina somos tributarios, el derecho nacional, y ella especialmente va a someter a análisis la dogmática francesa, va a ver qué significa ya la responsabilidad, cuál es la pertinencia de la dogmática francesa sobre el tema de la inteligencia artificial y ante todo en materia de robótica. Y va a formular sus propias hipótesis sobre cuáles son los alcances de lo jurídico hoy frente a estos nuevos problemas desde la literatura jurídica francesa. El doctor Castaño, él ha estado dedicado a los estudios aquí en la Universidad de Externado y en sus estudios en el exterior. Va a abordar una polémica bien interesante entre el artículo 2341 del Código Civil, aquella norma que conocemos todos y consagra la regla central, todo el que causa un perjuicio debe repararlo, como premisa que edifica la responsabilidad en el presente, que la edificó en el pasado y que la proyecta para el futuro, y la va a contrastar frente al artículo 2356. Él va a transitar de un lado a otro y va a formular sus propias ideas de cómo podemos, para efectos de todo lo que significan estos nuevos temas de los derechos inmateriales, la lectura, qué significa y qué nos trae el artículo 2356. Doctor Haroldo tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Luis Armando. Le damos pues la bienvenida a este año a toda la comunidad académica que nos acompaña en este programa de los diálogos. Entramos al 4º año de los diálogos, ¿sí? A nuestros magistrados, a nuestros jueces, a nuestros funcionarios del sector justicia, a nuestros profesores y estudiantes, ¿sí? Y especialmente pues a nuestros 2 colegas profesores que nos acompañan en el día de hoy, doctor Luis Armando, presidente de la Sala Civil, el doctor Daniel Castaño, profesor del Externado, y nuestra profesora Odette, que viene de Francia, a acompañarnos en este programa de los diálogos y especialmente en este tema tan importante como es el tema de la responsabilidad civil en materia del derecho privado y la inteligencia artificial. Y al auditorio, por supuesto, que también nos acompaña en el día de hoy. Esperamos pues que el programa sea de una gran contribución. Nos estamos adelantando a algunos acontecimientos porque a veces el derecho, los desarrollos tecnológicos van adelante y el derecho va atrás, como se dice vulgarmente, pero lo que queremos es ponernos a tono con lo que está pasando en el mundo moderno y especialmente qué le espera a la justicia y cómo podemos nosotros contribuir desde la rama judicial y especialmente en la Sala Civil cuando se nos presente cualquier situación como esta. Entonces, siendo así, damos inicio al programa del día de hoy. Profesora Odette, bienvenida aquí a Colombia. Sí, queremos escuchar esa gran experiencia que usted tiene en materia de responsabilidad e inteligencia artificial y que nos ampliara un poquito a nuestra audiencia que nos acompaña vía stream y a nuestros jueces y magistrados para prepararnos para el siglo XXI y todos estos desafíos que tiene este siglo en relación pues con todo el tema de la inteligencia artificial. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecerlos por su muy amable invitación y un especial agradecimiento a la Corte. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, con el auditorio y poder compartir a propósito de este tema de responsabilidad civil e inteligencia artificial. La idea es presentarles los debates que tenemos en el momento en Francia. Todavía no hemos tenido casos reales ante nuestros tribunales, pero sí hay artículos, debates, conferencias y temores también. Antes de empezar, quisiera hacer 2 aclaraciones sobre la inteligencia artificial. Los robots ya existen, pero se vuelven
inteligentes, aprenden cosas por sí mismos, aprender a relacionar conocimientos, a relacionar datos en grandes cantidades, de tal manera que llegan a hacer cosas que el constructor de robots no había previsto. Es lo que llamamos la autonomía de los robots, la autonomía de la inteligencia artificial. Los robots llegan a ser autónomos porque hacen cosas que no los pedimos hacer. Segunda aclaración, los robots pueden ser corporales y a veces se parecen al hombre o al animal. Los robots pueden también ser incorporales, son solo software, pero software con capacidad de autoaprendizaje. Bueno, estas aclaraciones hechas, quisiera compartir con ustedes 3 temas. El primer tema es el de la personalidad civil, la personalidad jurídica de los robots, porque los 2 temas de la responsabilidad y personalidad van juntos. Solamente las personas pueden ser responsables. Esa idea de otorgar la personalidad jurídica a los robots viene del Parlamento Europeo, quien hizo una propuesta en el 2017. Hay también un abogado en Francia que está a favor de este reconocimiento. No obstante, casi todos los demás juristas están en contra. Más o menos hay 2 argumentos para no otorgar la personalidad civil a los robots. El primer es jurídico, no sirve a nada. En nuestros sistemas de responsabilidad civil, agarrados a los seguros, al final el que paga las indemnizaciones es el seguro. Entonces, en el caso de los robots no cambia mucho el hecho de saber si pagará la indemnización el seguro del robot persona o el seguro del propietario del robot o del productor del robot. Hay un segundo argumento que es ético. Reconocer la personalidad jurídica a los robots sería como dar el primer paso hacia un día en el futuro, el reconocimiento de la personalidad natural, lo cual permitiría casarse con un robot, adoptar a un robot o adoptar con un robot, permitiría que los robots puedan votar en las elecciones. Toca saber que esa idea de otorgar la personalidad jurídica a los robots ya es realidad. En Arabia Saudí existe un robot que tiene la ciudadanía saudí. Es un robot mujer que se llama Sofía. Entonces, aunque en Francia no nos convence la idea de otorgar la personalidad jurídica a los robots, es posible que un día tengamos problemas con robots personas extranjeros y que viajarían a Francia. Es un primer punto. Todos los países deben pensar en esta posibilidad. ¿Qué haremos si Sofía, el robot que tiene ciudadanía saudí, pide la visa para viajar hasta París o hasta Cartagena? Segundo punto, si los robots no son personas, son cosas. Si son cosas y que provocan un hecho dañoso, toca aplicar las reglas de responsabilidad civil por el hecho de las cosas. No obstante, gran parte de la doctrina francesa considera que esas reglas no son suficientes para casos con inteligencia artificial. En lo que concierne el derecho común, dicen los juristas franceses que la regla del Código Civil no funciona
con la inteligencia artificial y los robots. ¿Por qué? Porque es responsable el que tiene la guardia, la custodia de la cosa. Y este concepto de custodia no se combina con la inteligencia artificial. No se podría custodiar un robot porque el robot inteligente es demasiado autónomo, independiente, hace cosas imprevisibles. Llegamos a conclusiones similares en los casos en los cuales tenemos que aplicar leyes especiales. Por ejemplo, en Francia tenemos una ley especial para accidentes de circulación. Igual, la doctrina dice que esta ley tenemos que adaptarla porque así no conviene para carros autónomos. Precisamente por esa autonomía. Dicen los juristas, ¿cómo saber si el que maneja es la persona natural o la inteligencia artificial? Y de la misma manera, muchos dudan sobre la capacidad del derecho especial de los productos defectuosos a aplicarse para productos con inteligencia artificial. ¿Podría el productor exonerarse gracias a lo que llamamos el riesgo de desarrollo? ¿Podría el productor decir, en la época en la cual produje este robot, no podía saber que mi robot se volviera loco, se volviera racista, se volviera asesino? Entonces, en otras palabras, tocaría adaptar todas nuestras reglas de responsabilidad civil porque estas reglas no han sido escritas para objetos autónomos, para cosas con inteligencia artificial. En la tercera parte de mi exposición voy a explicarles por qué no estoy de acuerdo con esas opiniones. No estoy de acuerdo porque nuestras reglas de responsabilidad civil no dependen tanto del poder que tenemos sobre la cosa. Aunque se dice, se repite que es guardián el que tiene el uso, el control y la dirección de la cosa, observé en muchas sentencias de la Corte de Casación que no es el caso. Muchas veces el guardián no tiene el uso de la cosa, el uso lo tiene otra persona. Muchas veces el guardián no tiene el control de la cosa, porque la cosa no se controla. Muchas veces el guardián perdió el control de la cosa, del árbol que cae, del piso que se desbarata, de las tuberías que explotan. Entonces pasará lo mismo, con los robots que con las demás cosas. Puedo perder el control de mi robot porque mi robot se vuelve loco, porque manipulé mal mi robot, porque un hacker modificó el comportamiento de mi robot. La inteligencia de la cosa no cambia nada porque el derecho no se preocupa tanto del control efectivo, del control real que tengo sobre la cosa. Y la mejor prueba de esto la tenemos en nuestros códigos civiles. Es la responsabilidad por el hecho de los animales, que en Francia sigue exactamente las mismas reglas que la responsabilidad por el hecho de las cosas. Soy responsable del hecho dañoso de mi animal y justamente el animal es imprevisible, es autónomo, tiene a veces comportamientos inhabituales, imprevisibles. El perro que nunca mordió, el perro tranquilo sí un día va a morder y el propietario será responsable. Soy también responsable del animal si se escapó.
Entonces, de mi punto de vista, es la prueba que para los codificadores no importaba el control real, efectivo sobre la cosa al momento del hecho dañoso. Podemos llegar a conclusiones similares para accidentes de la circulación. Para la jurisprudencia francesa, el conductor no es necesariamente el que maneja, el que tiene el control sobre el vehículo. Entonces no sirve a nada preguntarse si el que maneja es la persona física, la persona natural o la inteligencia artificial. El conductor para la jurisprudencia francesa es la persona que está sentada al puesto del conductor o que estaba sentada al puesto del conductor. Punto. La inteligencia del carro no cambia nada para calificar el conductor. Terminemos con los productos defectuosos. ¿Podría el productor de un robot exonerarse gracias al riesgo de desarrollo? En el Código Civil francés se dice que el productor puede exonerarse si demuestra que en la época en la cual puso el producto en circulación no se podía detectar el defecto, el estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía la detección del defecto. Hoy en día, el defecto con los robots ya está detectado, ya sabemos que el robot puede hacer cosas imprevisibles. Obviamente no podemos decir con precisión este defecto, pero no lo podemos describir con precisión, pero sí podemos decir que existe. No sé si han oído hablar de Tai. Tai era un robot adolescente incorporal que dialogaba en Twitter y en otras redes sociales. En menos de 2 días, Tai se volvió nazi, escribió cosas horribles en Twitter. Y a Microsoft, el conceptor de Tai, le tocó apagarla. Entonces ya sabemos que corremos riesgos importantes con los robots. Suponer que los productores podrían exonerarse es muy peligroso. Al contrario, tenemos que decir que los productores serán responsables para que no vendan robots que puedan volverse nazi, corruptos, asesinos, violadores. Entonces, para concluir, de mi punto de vista, en lo que concierne la responsabilidad civil, lo mejor que podemos hacer es calificar el robot de cosa y aplicarle las reglas hechas para las cosas. En cambio, hay 2 ámbitos en los cuales sí necesitamos reglas de manera urgente. El tema de los seguros, toca obligar a los propietarios de robots a asegurarse. Segundo, el derecho penal, porque tenemos el principio de la legalidad penal, entonces es urgente prever la sanción de hechos cometidos por robots. ¿Qué pasa si un robot mata? ¿Qué pasa si un robot viola? Aquí sí hay desafíos grandes. Muchas gracias por su atención. Seguimos en este orden tan interesante que nos lleva la profesora Audet y podemos hacer como una comparación. En 1968, siglo pasado, estábamos hablando para esa época de la asistencia científica y comenzábamos a hablar de la inseminación artificial, fecundación in vitro. Hoy eso es una realidad. Hoy en día estamos frente a una polémica fuerte en todo lo que tiene que ver con los temas de arrendamiento de vientre. Es decir, que siempre el derecho va atrás y los desarrollos científicos van adelante. En ese orden de ideas, doctor Daniel, ¿cómo podemos avanzar aquí en Colombia lo que tiene que ver con nuestro Código Civil en estas circunstancias tan interesantes que solamente la vemos en películas y en cine
y a veces eso se convierte en una realidad como la estamos viviendo hoy en día y especialmente como lo explicó pero muy bien la profesora Odette. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias a la Corte Suprema por esta invitación, al doctor Tolosa, al doctor Quiroz, a la doctora Aud por estar acá. De verdad que es para mí un honor poder compartir este espacio con ustedes. Frente al tema de cuál es el régimen de responsabilidad civil para los robots, pues y para la inteligencia artificial, pues es una pregunta que no es nada difícil. Y creo que para ello uno lo tiene que abordar desde un punto de vista tecnológico y luego intentar calificar esa realidad desde un punto de vista jurídico. Desde un punto de vista tecnológico, lo primero que uno tiene que hacer es entender como tal qué significa la inteligencia artificial y hacer esa distinción entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil, descartando por ahora la fuerte porque simplemente no hemos llegado a un estado de tecnología o un estado de avance en el cual tengamos una máquina que tenga conciencia o tenga singularidad. Entonces, digamos que hasta que la máquina no pueda alcanzar un estado de singularidad, que pueda ser una persona o un individuo único en el universo, pues no podemos hablar de esa inteligencia artificial fuerte, sino que lo que tenemos son inteligencias artificiales débiles o restringidas, que lo que hacen es operar bajo ciertos entornos muy controlados. Y a su vez, dentro de esa inteligencia artificial débil, hay lugar a distinguir diferentes arquitecturas algorítmicas. Entonces hay que distinguir, por ejemplo, el aprendizaje automatizado, que es cuando una máquina simplemente identifica patrones de conducta y luego extrapola eso que ha aprendido a otra situación para la cual no ha sido explícitamente programado. O ya tenemos arquitecturas mucho más avanzadas como el aprendizaje profundo, que es una máquina que más o menos simula las neuronas del cerebro humano, y ahí tenemos, por ejemplo, algoritmos genéticos, que son algoritmos que no solamente aprenden por sí mismos, sino que programan a su vez otros algoritmos evolutivos, donde simplemente para la persona humana, para su programador, es imposible determinar las capas de neuronas que se están produciendo. Digamos que eso además nos lleva a un nivel de autonomía y hacer una distinción entre la inteligencia artificial y los robots. Entonces la inteligencia artificial pues son sistemas que pueden desplegar un comportamiento, digamos, equivalente al de un ser humano, pero ya el robot es una existencia física, es inteligencia artificial, que no solamente tiene agencia como la posibilidad de razonar y de tomar decisiones, sino también de intervenir físicamente en el mundo. Por ejemplo, es muy interesante que hay unas convenciones internacionales en materia de ingeniería donde tienen catalogados los vehículos y los robots en general en 5 niveles de autonomía, dependiendo con el grado de intervención que tenga su programador o que tenga la incidencia sobre la operación de ese robot. Y eso hoy nos lleva al problema de control. Si tenemos un control que es donde el humano hace parte de la decisión que toma el robot, que es lo que se conoce como human in the loop, o si es, por ejemplo, un human over the loop, donde el humano no hace parte de ese proceso de decisiones automatizadas, sino que tiene un control generalizado sobre la máquina, o si simplemente el humano no hace parte de eso. Digamos que todos son ingredientes que juegan al momento de determinar la responsabilidad de los robots. Y por último, un ingrediente que ha señalado recientemente la ciencia computacional, que es la llamada moralidad robótica. Y es cómo le podemos enseñar a un robot a apreciar la vida. ¿Y cómo le podemos enseñar a un robot a hacer esto? Pues no es otra cosa que lo que ellos denominan alineación probabilística de valores. Es como le enseño a un robot que yo tengo un aprecio, por ejemplo, por un animal, o como le enseño a un robot pues el afecto que yo tengo con los miembros de mi familia. En general son todos temas que juegan al momento de pensar en la autonomía de los robots. Obviamente la inteligencia artificial puede experimentar problemas, bien sea problemas no intencionados, cuando el programador programa la red neuronal, pues simplemente no quiere un resultado determinado, pero si es un algoritmo genético que se autoprograma, genera una capa oculta, pues digamos que es no querido por el programador, pero que está ahí, por ejemplo, puede violar la ley. Un caso sería en Estados Unidos, si se utiliza una inteligencia artificial para medir el riesgo o para medir unos temas en materia de salud, está prohibido ver preexistencias, pero ¿qué pasa si es un algoritmo genético que desarrolla una capa invisible al ser humano y termina infringiendo la ley simplemente, algo que es no querido por su programador? O si por el contrario son efectos o temas adversariales, donde ya es un hacker el que sabotea la máquina para que de alguna forma u otra cometa algo que no ha sido querido por sus programadores. Entonces digamos que el gran reto es, bueno, ¿cómo encajo yo eso dentro del derecho vigente? Entonces yo ahí sí soy partidario de una frase que me parece maravillosa, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente esto es producto de la inteligencia humana y nos corresponde adecuar las normas que tenemos mientras el legislador y los jueces, en su labor interpretativa, logran avanzar el derecho. Entonces digamos que nos encontramos con diferentes escenarios bajo los cuales podemos evaluar la responsabilidad de la inteligencia artificial. Yo por eso propongo que la primera gran pregunta que uno se debe hacer es si hay una relación contractual.
porque por lo general uno no experimenta un daño con una máquina, uno no va caminando y se encuentra con inteligencia artificial, a menos que sea un carro autónomo. Pero, por ejemplo, si el sueño de los programadores o de la ciencia computacional es que la inteligencia artificial sea la nueva electricidad, pero la nueva electricidad va a estar en todo y va a operar todo. Trenes, celulares, energía eléctrica. Entonces, pero seguramente habrá una relación contractual de por medio, pues eso va, a mi juicio, a jugar un papel en la medida en cómo vamos a evaluar la responsabilidad de ese robot o de esa inteligencia artificial. Obviamente habrá temas que habrá que tener en cuenta, por ejemplo, apoyándonos en la experiencia norteamericana, si es un tema McPherson, si es un peligro inherente el uso de la cosa, o si es el caso Henningsen, que no se permiten exenciones de responsabilidad, sino que hay una garantía implícita, simplemente por el desbalance en el que se encuentran las partes. Cómo juega el casus al momento de exonerar la responsabilidad contractual, pues son temas que yo creo que son muy interesantes de abordar. Luego creo que también se tendría que tener en cuenta si hay una relación de consumo o no. Y eso a su vez nos tira a otro mundo que va mucho más allá de la responsabilidad contractual y extracontractual, que tiene además un régimen particular, que tiene unas causas taxativas en el artículo 16 de la 1480 de cuándo se puede exonerar. Por ejemplo, es cuando el usuario no opera la inteligencia artificial de acuerdo con el manual o las instrucciones. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy involucrado en un accidente con un vehículo autónomo, pero logran demostrar que simplemente yo no estaba operando el carro de acuerdo con las instrucciones o con el manual, o que simplemente yo no llevé al carro a la revisión de los 5.000 kilómetros y las llantas estaban desinfladas o el radar no estaba calibrado? Entonces, ¿cómo juega eso al momento de exonerarse, si es una relación de consumo, si no es de consumo, etcétera? Creo que eso es muy interesante y que hay que verlo. Es muy interesante ver si en Colombia se podría dar algo parecido al riesgo de desarrollo, y es, hoy no sabemos, tal vez ese algoritmo genético, ese algoritmo evolutivo genere una capa adicional. ¿Cómo podría jugar eso para exonerarnos? Pues sería un tema muy interesante. Y tercero, pues está la responsabilidad extracontractual. Y digamos que ahí, a partir de una revisión detallada de la jurisprudencia de la Corte, uno encuentra dos grandes precedentes. Entonces, la Corte se ha debatido en los últimos años, bueno, 1938, frente a actividades riesgosas, entre aplicar el 2341 y aplicar el 2356. Es decir, si es un tema de culpa probada o si es un tema de actividad riesgosa. Entonces, ¿qué he encontrado yo ahí? Que el precedente mayoritario o predominante es justamente que aplica actividades peligrosas. Y a mí me llama mucho la atención es que cuando uno lee la jurisprudencia y lee la doctrina y luego va uno a leer el 2356, uno no ve por ninguna parte la teoría del riesgo. Y uno dice, pero hay dos ejemplos del que está arreglando un acueducto y lo deja destapado, el que está arreglando también otro tema ahí, pero no ve que son intervenciones físicas sobre el mundo material exterior y pues simplemente yo estoy interviniendo un acueducto y le quito la tapa, pues digamos que el riesgo que se concrete pues es absoluto. ¿Cómo podemos trasladar eso, por ejemplo, a los riesgos tecnológicos, conducción de energía eléctrica, que es más o menos lo que ha hecho la Corte Suprema? Yo creo que con muy buena labor en ejercicio de esa labor pretoriana que tiene de actualizar el derecho. Pero yo he visto que es el precedente reiterado. Entonces, sentencia 24 de agosto del 2009, lo reitera, luego hay una sentencia del 2018, la cual es ponente del doctor Tolosa, en el cual se modula y se ajusta esa teoría del riesgo. Recientemente hay una sentencia que es del 12 de enero del 2018, también se reitera lo del riesgo, y yo creo que se retira el riesgo, a mi juicio, desde un punto de vista muy preocupante. Básicamente lo que dice la Corte en ese caso es que todo lo que emana de la sociedad del riesgo, o sea, más avances tecnológicos, biotecnología, energía eléctrica, entrará por teoría del riesgo. Pero entonces pensemos si la inteligencia artificial es la nueva electricidad y dentro de 5 años va a operar todos los artefactos que nos rodean, eso equivaldría a movernos a un régimen general de responsabilidad objetiva. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué incentivo le está mandando el juez entonces a la industria? ¿Qué incentivo le está mandando el juez, por ejemplo, a los seguros? ¿Qué incentivo le está mandando a la industria colombiana? Entonces nos metemos a desarrollar, o mejor nos metamos en eso. Digamos que yo veo eso con un poco de preocupación. Además he visto que la Corte ha empaquetado las diferentes categorías de riesgo. A mi juicio un esfuerzo por traer el 1134 del Código Civil francés, y lo ha encajado, pero entonces riesgo-provecho, riesgo-beneficio, y lo ha metido ahí. Entonces uno lee el 24 de agosto y sus modulaciones y simplemente es una gran bolsa. Yo creo que sería muy interesante ver cómo la Corte puede ramificar ese precedente y lo empieza a concretar para los casos específicos de la sociedad del riesgo. Entonces, en general, digamos, yo soy muy crítico de ese régimen objetivo general, no me gusta, creo que eso puede generar incentivos muy negativos para la industria, para la innovación, que, digamos, pueden simplemente frenar la innovación. Al margen de ese precedente hay uno muy interesante, que es justamente el que se da con la sentencia del 10 de diciembre de 2019, que es sobre el caso de un blog, sobre la responsabilidad, en este caso por las publicaciones hechas en redes sociales. Digamos que aquí no es un caso de
No es un caso técnicamente de inteligencia artificial, es un caso simplemente de libertad de expresión por medios digitales. Me parece muy interesante la postura que adopta la Corte de aplicar un régimen de culpa probada, donde además se le exige al interesado que tiene que acreditar los elementos axiológicos de la responsabilidad, tiene que acreditar el perjuicio y que en todo caso el demandado se puede exonerar probando diligencia, que tomó todas las medidas necesarias para combatir ese discurso difamatorio, bien sea previas o posteriores. Entonces creo que eso sí le da más herramientas al demandado y da un poquito de armas procesales, es decir, que ambas partes se puedan defender y que sea lo que se defina en el debate. Y además me gusta mucho esta sentencia porque está muy en la línea con un artículo que publicaron en Estados Unidos hace más de 100 años, que se llama The Right to Privacy, que fue publicado por Brandeis y por Warren, que es el primer gran artículo que da paso al derecho a la privacidad, que articula el derecho a la privacidad como el derecho simplemente a ser dejado solo, a que me dejen en paz, y que además muestra como, por ejemplo, los torts que existen para discurso difamatorio, sea slander o sea libel en Estados Unidos, pues se queda corto para prevenir simplemente el derecho a que me dejen en paz. Yo no quiero que se metan conmigo. Pero ese régimen que proponen Brandeis y Warren, que luego termina por convertirse en precedente de la Corte Suprema muchos años después, permite en todo caso la posibilidad de exonerarse probando que hubo diligencia. Y yo creo que eso le deja un margen de maniobra al demandado. Yo creo que, y en esto lo que hace el juez en su labor pretoriana, digamos, citando a Dworkin, es no solamente ver cómo yo puedo mejorar el derecho por un tema de bienestar general, sino además cómo puedo cimentar esa decisión judicial en un principio del derecho que ha fluido desde decisiones políticas pasadas, y sobre todo cómo preservar esa justicia que tiene que predominar. Yo creo que equidad no es siempre ponerse desde el lado de la víctima, porque también hay circunstancias en cada caso concreto que pueden cambiar el rumbo de un caso, sino que justamente equidad es que las partes tengan igualdad de armas procesales y sustanciales para hacerle frente a este tipo de casos. Entonces creo que ese sería como el panorama general de lo que yo veo en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, no sé, doctor Luis Armando, si quieras aportar dos aspectos que tengan que ver con ello. A mí me parece bien interesante los dos planteamientos, porque estamos abordando frente al tema de los nuevos saberes y la inteligencia, la postura del derecho francés en primer lugar, en cuanto que considera que los sistemas legislativos y sobre todo esta gran obra que ha desarrollado la familia del Civil Law, el Código Civil, en su teoría de la responsabilidad, nos permite resolver los problemas de la robótica, de la inteligencia artificial, sobre todo desde algunos de los problemas, sobre todo desde la postura que trae la profesora francesa que hoy nos acompaña. Y ella encuentra allí que efectivamente en nuestro derecho, común, con sus diferencias que tenemos, las tendencias y las modulaciones que le introdujo Andrés Bello y que las propias cortes, por ejemplo el caso de la nuestra, la interpretación de la responsabilidad del derecho, ¿sí? Pone de presente que nuestras cláusulas jurídicas de la responsabilidad no son pétreas, sino que permiten resolver los problemas que tenemos. Algo así como cuando planteamos el tema de la responsabilidad de daños en la familia y dijimos en la sala que el daño en la familia existe y desde el Código Civil nos da luces para leer el problema del daño en la familia, ¿sí? Y otros temas, y que no podía confundirse con los problemas alimentarios. Y abrimos un problema la capacidad en el siglo XXI de relanzar y leer, porque tenemos una serie de principios y encontramos una serie de principios a lo Dworkin que nos pueden lanzar hacia el futuro y que nos permiten edificar nuevos planteamientos. Y a mí me parece interesante esa postura que toma la cátedra y la lectura francesa. Plantea, me parece interesante el tema de cómo son dos vertientes, dos aspectos que resultan útiles a abrir a la polémica y a la investigación al futuro en ese tema. Y es en
en su postura, porque de plano dice no podemos jugarle a la personalidad de el robot. Y además es entendible de su planteamiento por la inteligencia fuerte y la inteligencia débil, porque estamos en una fase de desarrollo de inteligencia artificial débil. Entonces el punto hay que dejarlo a un lado y ahí dejemos que es equivocada la postura de hallarle personalidad a la robótica, ¿sí? Pero sí plantea el tema del seguro, que me parece central en el tema del daño en una sociedad de garantía y crecimiento y ampliación de los seguros. Y el tema de la responsabilidad penal, que es un campo muy abierto y de polémica hasta qué punto dónde está y cómo hallar reglas, y que creo que también podríamos hallarla a mí me parece que desde los códigos contemporáneos podemos hallar respuestas para los dos temas, porque pues el seguro tiene que ver con un tema de garantías, la garantía al derecho de daños, y por otro lado el tema de la coacción frente a, como no tiene personalidad, frente a quien tiene el manejo de la inteligencia, a quien está al frente y acciona, en fin. Ese tema me parece importante dentro de los debates, que me parece de abrir debates hacia el futuro en eso. Y el punto de la polémica que nos plantea aquí el doctor Castaño resulta relevante, y sobre todo la lectura que hace desde la introducción y la presentación que nos hace de la familia del civil, del common law, ¿sí? Todo este derecho jurisprudencial y aquella cosita que trae de el caso, de ese derecho de casos, y cómo hoy esa polémica de hace 100 años se rescata en los problemas actuales de la responsabilidad contractual y extracontractual, si son modalidades, y la responsabilidad objetiva y subjetiva, sí, frente a esas posturas que digamos son abierta polémica, y sobre todo en materia que tiene que ver con la construcción de pensamiento, sí, más allá de la robótica. Aquí en este punto nos podemos ubicar más bien en un tema de culpa probada, con el tema del derecho a la expresión. O sea, es un tema con muchas aristas que me parece para la judicatura, para la academia, que abren la puerta para hacer lecturas desde la arquitectura propiamente del derecho de daños que tenemos en Colombia, ¿sí? A mí, por ejemplo, me gustaría oír qué sugerencias tiene la doctora frente a ese particular, y el doctor frente al planteamiento, a la lectura crítica que hace de precedentes nuestros del 2009 y recientes del 2019, el uno como que procura hacer una amalgama frente a problemas, pero que requiere ajustes y que propone una separación de las distintas problemáticas que allí aborda, y el otro que está hacia un problema más bien ligado de lo privado y la búsqueda de que mi pensamiento tiene que ser respetado, ¿no?, frente al tema de los blogueros. Son dos los puntos en los que a juicio de la doctora debe abrirse el espacio hacia la investigación nueva en materia de robótica, y es esencialmente el tema. Nos dejó claro que no existía personalidad en la robótica, pero que sí se debe avanzar en el tratamiento del seguro. ¿Cómo avanzar con reglas aseguraticias frente al problema del daño que genere la robótica? Y dos, el tema de la necesidad de fijar reglas de naturaleza penal frente justamente a las infracciones de los derechos subjetivos que pueda generar la robótica. Entonces, en cuanto al tema del seguro, unos juristas franceses propusieron un sistema parecido al que tenemos para carros, es decir, un seguro obligatorio y con una inmatriculación de los robots, porque obviamente tenemos el riesgo que haya varios robots parecidos y que tengamos problemas para identificar, pero este robot, ¿de quién es? ¿Quién es el propietario? ¿Y quién
es el asegurador de este robot. Entonces sería más o menos la idea, una obligación de asegurarse y una inmatriculación de los robots que podrían provocar daños. En cuanto al derecho penal, sí es muy importante establecer reglas por reglas, sanciones, porque en el momento, voy a tomar un ejemplo, si un robot que se parece a un hombre, porque hay robots que se parecen realmente a hombres, si un robot me viola, para el Código Penal no es un violo. Aquí también creo que el modelo de los animales puede servir. Si un perro me mata, el propietario del perro en derecho francés es responsable. Obviamente no vamos a decir que es el propietario que me mató, pero sí hay sanciones, cárcel, multas para el propietario del perro. Entonces podríamos ver infracciones por infracciones y adaptar las reglas para tener en cuenta esas posibilidades. Me parece importante, sobre todo por esas similitudes físicas de los robots humanoides con el hombre. Bueno, muchas gracias. Y para abordar la pregunta que hace el magistrado Tolosa, creo que es muy importante hacer una distinción. Entonces, cuando se trate, por ejemplo, de un acto humano que simplemente utilice los medios digitales para un tema de libertad de expresión, creo que ahí es el 2341, sin duda alguna, es un régimen de culpa aprobada. Simplemente en Colombia, porque es un derecho fundamental, no puede haber una censura previa, pero si hay un control posterior, usted puede decir lo que quiera, pero luego usted tiene que responder por las consecuencias derivadas de sus actuaciones. Y creo que ahí es supremamente pertinente esa sentencia de diciembre de 2019, donde dice tiene que asumir la carga de la prueba, tiene que acreditar los elementos de la responsabilidad. Y creo que lo más valioso de esa sentencia, en cuanto al administrador de ese medio digital, es la posibilidad que tiene de exonerarse siempre que muestre diligencia. Entonces, por regla general, estas redes sociales tienen unas reglas comunitarias muy generosas, donde dicen que es discurso de odio, que es racismo, que está permitido, que no está permitido, y además tiene unos mecanismos internos para impugnar ese tipo de publicaciones, y además tienen un ejército de humanos que se encargan de revisar una por una las quejas que elevan las personas, los usuarios de las redes sociales, siempre que determinan que alguien ha infringido esas normas. Entonces yo creo que, por ejemplo, ¿cómo se podría en ese caso exonerar cualquier red social? Pues mostrando, mire, yo tengo unas normas comunitarias, he sido diligente, tengo un equipo humano, invierto X millones de dólares, simplemente para controlar el discurso. Llega un momento en el que es simplemente imposible, pero digamos que yo estoy todo para evitarlo. Entonces yo creo que eso sería por ese lado. En cuanto a la inteligencia artificial, entendido, por ejemplo, hay una definición que me gusta mucho, que los define como agentes autónomos no biológicos. Es decir, es un agente, alguien que tiene agencia, la capacidad de razonar y a su vez la capacidad de intervenir en el mundo exterior. Si uno además eso lo agrega, por ejemplo, con un concepto que me parece muy interesante de Luciano Floridi, que es la infosfera, y es cómo se mezcla el ciberespacio con el mundo real y como hoy vivimos en una infosfera. Entonces cuando veníamos para acá, tal vez en el taxi que veníamos puso Waze. Entonces ahí Waze estaba navegando en la infosfera, estaba navegando en el mundo real, pero apoyado en medios digitales y en inteligencia artificial. Entonces ahí sería muy interesante, a mi juicio, hacer esa distinción. Entonces, una relación contractual, exactamente cuál es la naturaleza y la extensión de esa relación contractual, cómo graduar la responsabilidad de las partes. Un tema muy interesante, ¿qué pasa si el usuario tiene la posibilidad de graduar el nivel de riesgo que va a asumir la máquina? Entonces pensemos este caso, yo compro un vehículo autónomo y cuando lo prendo, el vehículo me dice qué nivel de seguridad quiere que su carro tenga. Usted es un conductor precavido, pero entonces nunca excederá el límite de velocidad. Usted es un conductor que es un poquito más arriesgado, entonces va a estar en la mitad. Usted es un conductor que no le importan las reglas de tránsito. Ahí hay un tema ético y es hasta qué punto yo tengo el derecho de configurar mi vehículo de acuerdo con mis preferencias morales y jurídicas. Y hasta qué punto yo estoy asumiendo el riesgo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, al usuario se le priva la posibilidad de eso? ¿Hasta qué punto es un tema entonces del programador o de quien construye la máquina? ¿O hasta qué punto el usuario ha decidido elevar el riesgo? Entonces pensemos, por ejemplo, en materia de robo-advisors. Hoy en día usted puede contratar un robo-advisor para que le maneje su portafolio de inversiones. El robo-advisor le hace a usted una pregunta
entre las que incluye, por ejemplo, su aversión al riesgo. Entonces usted dice, mire, yo estoy dispuesto a invertir duro porque quiero las ganancias. Entonces, ¿cómo entra a jugar eso al momento? ¿Qué pasa si el robot va y simplemente pierde todo? Dice, no, pues que usted me dijo que fuera muy arriesgado y pues perdimos. Entonces, ¿cómo entra a jugar eso, digamos que en esa relación contractual? Luego, creo que es supremamente interesante ver la relación de consumo, insisto, creo que eso nos puede abrir una nueva visión de la inteligencia artificial, sobre todo si se está moviendo como se está moviendo hoy en una economía colaborativa, donde por ejemplo lo que se habla hoy en el Silicon Valley es que en un futuro, cuando existan los carros autónomos, usted no va a comprar un carro autónomo, sino que usted va a adquirir una suscripción. Entonces parecía a la que ustedes tienen con Netflix. Usted paga una mensualidad, tiene el derecho a tantas carreras o es ilimitado. Simplemente el proveedor del servicio corre con todo, mantenimiento, cuidado, seguridad, garantía. Entonces ahí cómo va a entrar a jugar eso. Entonces hay una relación de consumo, cómo juega eso de cara a la responsabilidad, qué pasa si ese carro se voltea. Entonces lo vamos a juzgar por responsabilidad extracontractual, lo vamos a ver desde un punto de vista de consumo. Creo que son preguntas muy interesantes. Son todas cosas muy interesantes que nos abre una caja de Pandora, ¿sí? Pero lo más importante aquí que podemos resumir con las intervenciones de los dos profesores, tanto de la profesora Aude y el profesor Daniel, es que el sistema judicial colombiano tiene posibilidades, con el código que tenemos, ir resolviendo las situaciones. ¿Por qué? Porque hay un principio que está en el código nuestro, que ya casi cumple 200 años, tiene 200 años, que dice, mientras existan jueces, los jueces solucionan los problemas. Entonces, mientras tengamos jueces y existamos como jueces, tenemos que solucionar las condiciones porque no nos podemos negar a ellas. Entonces, ya para concluir el panel, ya estamos sobre el tiempo, quisiera dar la palabra a la doctora Aude, a la profesora Aude, para que se despidiera, ¿sí? Y volver a invitar a este programa que ha sido tan interesante, ya, y que abre el debate a partir de ahora, sí, en lo que tiene que ver con el derecho colombiano y la responsabilidad. 1 minuto. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante compartir con la mesa, con el profesor Daniel. Sí, me parece que tenemos herramientas útiles, herramientas que sirven, y gracias a la jurisprudencia que va a interpretar los textos como toca, sí, yo veo el futuro con mucho optimismo. De nuevo, muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, profesora. Daniel. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación, a todos los participantes, a ustedes por las preguntas. Simplemente mi reflexión final sería que en este momento la Corte Suprema de Justicia va a jugar un papel preponderante en todo esto, a partir de su actividad pretoriana, y que ustedes abran estos espacios ya es simplemente que están a la vanguardia del tema. Profesor Tolosa. Gracias. Agradecido enormemente con los profesores que nos han acompañado, porque ha sido una diferencia con la Judicatura colombiana y con la Corte Suprema. Le queremos decir que nuestra Corte, una Corte de mucha historia, tiene las puertas abiertas para ustedes. Queremos abrirnos, queremos mostrar la historia de la Corte, queremos establecer vínculos fuertes con la crítica, con la dialéctica, y solamente lo podemos hacer mediante este tipo de diálogos. A ustedes que están aquí presentes, queremos agradecerles, y a todos los que se encuentran en los ordenadores, en sus teléfonos, sí, formulen sus inquietudes, y nosotros, a través de la Judicatura y con el empeño que tenemos el doctor Haroldo, queremos que todos nos ayuden a forjar aquí el derecho hacia el futuro, para que hagamos justicia y que las cortes respondan a los problemas actuales. Muchísimas gracias a todos. Profesora Aude, esta es una corte siglo XXI, no es una corte del siglo pasado, abierta a todos los debates. Creo que las cortes deben tender a eso, abrir los debates, porque en eso podemos construir la jurisprudencia y poder avanzar en las soluciones. Una corte que dialoga, sí, como lo ha visto. Lo mismo, profesor Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los magistrados, jueces y a toda la comunidad jurídica que nos acompañaron, a los presentes aquí en el auditorio, y le damos la palabra a Germán para que invite para el próximo diálogo la fecha y el tema. Muy bien, doctor Haroldo, a los panelistas, muchas gracias. A quienes nos prestaron la atención a este diálogo sobre la responsabilidad civil en materia de derecho privado y la inteligencia artificial, los invitamos a volver
a ver este diálogo en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Así mismo a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, @Corte Suprema J. Los esperamos el próximo 14 de abril a las 4 de la tarde para un nuevo diálogo con la justicia, en esa oportunidad sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Trataremos varias sentencias en las que la Corte Suprema de Justicia y otros jueces y tribunales del país han tratado este tema, la naturaleza como sujeto de derecho, el próximo 14 de abril. Muchas gracias por su atención.